Estimados hermanos, ahora seguimos con la lección número 8. Ya estamos culminando algunos temas más sobre la dinámica de la predicación. Eh, Estos temas son importantes, los que trataremos ahora en la lección. Los tuve que seleccionar, hay muchos temas para tratar sobre el tema de dinámica de la predicación, de retórica y elocuencia. Hay mucho para poder hablar, pero voy a centrarme en tres puntos. Uno, la planificación de un cronograma de mensajes, la voz y el sentido del humor, ¿sí? En esta lección veremos temas sumamente interesantes con respecto al mensaje. Esto es parte de la dinámica de la predicación. Un expositor debe tener en cuenta los siguientes temas que compartiré en esta lección, que son la planificación de un cronograma de mensajes, la voz y el sentido del humor. Es importante para todo ministro planificar, tener un cronograma de mensajes. Capaz que muchos no cuentan con ello, pero en realidad es de mucha ayuda, por el sentido que no debe uno estar incesantemente buscando el tema luego de cada predicación, y también por el hecho de poder brindar a la congregación todo el consejo de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros planificamos, podemos darle a la congregación un alimento sustancioso. Podemos hacer una exposición de un libro de la Biblia, series expositivas sobre algún tema particular que pueden nutrir y darle dirección a la iglesia. La planificación nos permite dar una dirección a la iglesia. De acuerdo con cómo el pastor y ministro entiende que alimenta espiritual a la iglesia, esto lo debe hacer con guía de oración y del Espíritu Santo, ¿sí? Con la guía del Espíritu Santo. Pero es necesario que planificar seamos intencionales, hermanos. Necesitamos ser intencionales, o sea, necesitamos saber qué es lo que la congregación está necesitando y qué es lo que Dios quiere que yo comparta a la congregación. Y de acuerdo a ello, hacer una planificación. La planificación generalmente que yo hago es anual y preparo el tema para todo el año, ¿sí? La temática para todo el año. Y debo ser intencional porque debo pensar en que la congregación local pueda crecer, el grupo en el cual trabajo pueda crecer en el caso de que alguno tenga un grupo, en el caso de que alguno esté trabajando en una célula de oración, también pueda saber cuál es el objetivo a alcanzar, ¿sí? Es necesario tener un objetivo en la iglesia, en el grupo, en la célula, y nutrir correctamente a la iglesia. Es como una vida, hermanos, es como la vida diaria. Nosotros necesitamos nutrirnos, necesitamos realmente tener una dieta balanceada. Y lo mismo pasa con la vida de la iglesia. Necesita tener una dieta balanceada en la predicación. Necesita tener tanto exhortación como ánimo. Necesita tener dirección, consolación. Necesita entender las doctrinas cardinales de la iglesia, ¿sí? Y necesitamos ver cuál es el área que más está necesitando ahora la palabra de Dios y utilizar un cronograma, una planificación anual, un cronograma de mensajes. Esta es mi opinión, mi humilde opinión. Capaz que algunos no lo hacen y utilizan otro método, pero la verdad que la planificación no solamente ahorra tiempo, sino que también es mucho más intencional y mucho más efectiva y produce mucho mejor resultado que estar escogiendo textos para cada domingo y no teniendo un orden lógico. El hecho de que el predicador está dedicado a la tarea más importante del mundo exige que la desempeñe de la manera más inteligente posible. Ninguna empresa humana de categoría funciona al azar. Ningún vendedor de productos comerciales deja de trazar un plan anticipadamente de ventas. Ningún general entra en batalla sin haber ideado un plan de ataque. Ningún maestro de escuela que tenga conciencia de la importancia de la educación hace su trabajo sin haber preparado el plan de enseñanza. Y el predicador, en cuyas manos descansan las verdades eternas de Dios, no se puede atrever a actuar como si fuera algo
mediocre, algo sin sentido, algo que no tenga el valor, porque realmente lo que estamos dispensando son los misterios de Dios. ¿Será que no necesitará un plan? Sí, hermanos, necesita un cronograma serio y responsable. Necesita que nosotros estemos preparándonos continuamente. Dios nunca fue improvisado, mis hermanos. Desde la creación vemos la planificación de Dios y también vemos a Dios que nunca fue improvisado con el plan de redención. Ya antes de la fundación del mundo, dice la carta a los Efesios, fuimos escogidos por Dios, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios no improvisa, nosotros tampoco, hermanos, somos embajadores de Dios, por lo tanto debemos prepararnos siempre, mis hermanos. Debemos estar preparando y tener un plan efectivo, ¿sí? Debemos ser un nutricionista bíblico intencional, es decir, nosotros debemos ser intencionales en lo que damos con respecto a la palabra, ¿sí? Nosotros debemos ser intencionales, es decir, que debemos brindarle a la congregación el alimento que está esperando. Para eso debemos indagar, mis hermanos, en las necesidades. Debemos tener un cronograma conforme al plan de Dios, pero teniendo en cuenta también las necesidades de la congregación. La congregación siempre tiene necesidades y debemos exponer la palabra fielmente para que pueda crecer tanto la congregación o si está en un grupo local o en una de las áreas de trabajo de la iglesia. Debemos ser intencionales. Esto quiere decir que debemos tener un objetivo concreto. El planificar nos hace ser intencionales, es decir, llegar a una meta concreta, ¿sí? Llegar a una meta concreta. ¿Cómo puedo hacer la forma en que puedo hacer esta planificación? Bueno, mis hermanos, yo creo que esta planificación, para empezar, uno podría hacerla trimestral. Si uno no está acostumbrado a hacer la planificación, que empiece primero trimestralmente. Después, una vez que haya hecho esos 3 meses, que pruebe a hacer 6 meses, ¿sí? Y después que llegue al año. Es para poder empezar a tener el hábito de planificar, ¿sí? Yo considero que es bueno planificar anualmente, pero a veces cuando hay que empezar a hacerlo, es bueno hacerlo primero trimestral, después semestralmente y después anualmente. Los temas pertinentes a las necesidades de la iglesia deben estar dentro de nuestra planificación. Y como compartíamos hoy con nuestro hermano Julián también, a veces hay temas pertinentes que hay que tocar que no están dentro de la planificación. Hay que predicarlo, aunque no estén, pero debemos ser objetivos y debemos ser intencionales. Si realmente hay alguna necesidad en la iglesia, debemos predicar. Debemos predicar todo el consejo. A algunos les gusta predicar solamente el Nuevo Testamento, ¿sí? O a algunos les gusta predicar solamente el Antiguo Testamento. Debemos predicar todo el consejo de Dios libro por libro. Esto no quiere decir, hermanos, que hagamos una serie de todos los libros de la Biblia. No, yo digo que debemos predicar libro por libro y debemos tener en cuenta cuál es el libro que debemos predicar para que sea beneficioso para la iglesia. Caso de situaciones a corregir o de edificar a la iglesia, también eso debemos tener en cuenta, pero predicar todo el consejo, libro por libro, ¿sí? No es necesario hacer una exposición sistemática, ordenada de todos los libros, empezar de Génesis y terminar en Apocalipsis. ¿Se puede hacer? Sí, pero para mí es mejor tomar un libro, exponerlo y después seguir otro de acuerdo a la situación de la iglesia, ¿sí? Y totalmente en contra de la improvisación, ¿sí? Por guía del Espíritu, ¿sí? Muchas veces las personas suben al púlpito e improvisan y, hermanos, en ese momento realmente piden a Dios sabiduría, pero lo que piden a Dios es que les llene su boca, como dice un pasaje, pero en realidad no es verdad, hermanos. No hay mensaje preparado, no hay mensaje
de Dios para compartir, ¿sí? Entonces, eso no debemos hacer nunca, hermanos, nunca debemos improvisar, siempre debemos planificar y ser intencionales en todo. Sé equilibrado en lo que predicas, algunos datos adicionales. Mis hermanos, no siempre los mensajes, aunque son cristocéntricos, algunos van a ser para conversión, pero también otros para edificación. Estamos para brindar mensajes que apunten a la transformación de la gente y también mensajes que lleven al pecador al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo te va a guiar a través de los distintos mensajes que tendrás que exponer, cuándo será un mensaje de acuerdo al texto para llamar, ¿sí?, al arrepentimiento a la gente, y cuándo será un mensaje para la edificación, ¿sí? Siempre los mensajes apuntan a Cristo, ¿sí? Porque Cristo es el tema de toda la Escritura, es el hilo conductor de toda la Escritura, pero siempre debemos ser equilibrados a la hora de predicar. Haz una planificación con tiempo. Es recomendable, indispensable que te tomes el tiempo, que no lo hagas apurado. Mucha gente hace apurada la planificación y después no puede volver atrás. Ese es un asunto bastante complicado cuando uno está apretado por el tiempo y no puede volver atrás. Es sumamente complicado y allí no se puede, tendría uno que inventar cosas, inventar temas o buscar temas aislados, y eso no es bueno, no ayuda a la congregación. Haz una planificación, pero con tiempo. Considera el tiempo para poder planificar tu cronograma. Otra de las cosas que es indispensable es revisar lo que vamos predicando, ¿sí? Para no volver a exponer el mismo tema, ¿sí? Yo en cada mensaje, ¿sí?, mis mensajes, yo los preparo, cada mensaje es poner estudio, me preparo, hago el bosquejo, lo escribo y después lo vuelvo a condensar para que me quede solamente la estructura del mensaje, pero ya habiendo estudiado y habiendo escrito el mensaje me queda mucho más claro. Ahí abajo le pongo cuándo lo prediqué, anoto la fecha y en qué lugar lo prediqué, ¿sí? O podés dejar abajo en el mensaje, en la hoja o en tu dispositivo digital, en qué lugar y en qué momento, en qué tiempo y en qué lugar has predicado ese mensaje. En la proyección de un plan de trabajo para el púlpito. Además de todo lo que se ha dicho ya, el predicador debería pensar seriamente en la conveniencia de presentar un curso de sermones sobre un libro de la Biblia o de predicar una serie de mensajes sobre algún tema especial. Muchas veces hay temas especiales que podemos dar en una serie un fin de semana, ¿sí? Eso lo podemos hacer en las congregaciones y muchas veces es necesario. ¿Sí? Ahora yo quiero hacer una serie sobre eclesiología en la iglesia y voy a apartar un fin de semana para poder hacerlo. Eso también tiene que estar planificado. Nosotros tenemos dos actividades anuales específicamente para preparación de la congregación y dos actividades anuales específicamente para jóvenes en la congregación. Entonces, esa proyección de trabajo también que debe ser preparado de antemano, debe ser planificado y los temas, la temática también, ¿sí? Esas dos cosas, hermanos, son importantes. Revisar lo que has predicado, pero la proyección y los temas que vas a dar también son muy importantes, ¿sí? Así que repaso estos datos adicionales, sé equilibrar lo que predicas, tanto para conversión como para edificación. Haz una planificación con tiempo, revisa lo que has predicado y en la proyección de un plan de trabajo recuerda tener en cuenta las series expositivas de libros de la Biblia, una serie expositiva de un tema especial para la iglesia. Recuérdalo para todo el año eclesial, tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto es importantísimo dentro de los datos adicionales de la planificación. Ahora vamos a ir con el tema de la voz. Este es un tema muy delicado.
La voz debe ser cuidada porque se puede dañar y esto estropearía el ministerio del predicador. En cuanto al habla, es necesario que prestemos atención a lo que ingerimos, a lo que tomamos y la forma en que decidimos hablar. Mis hermanos, el cuidado de la voz es indispensable. Yo he escuchado un predicador que de tanto alzar la voz, ahora solamente tiene media hora para exponer y se queda ronco. Y se va quedando ronco a medida que va exponiendo. Eso es porque lastimó sus cuerdas vocales. Entonces, se dañan las cuerdas vocales no solo por la exageración de la fuerza del sonido que emitimos, sino también por lo que ingerimos. ¿Sí? Muchas veces puede ser que predicas el domingo y el sábado de la noche no te cuidas la voz y resulta que amaneces el domingo con mala voz. Y en realidad, cuando no tienes voz, el problema es que no se escucha nada. Podés tener un maravilloso mensaje, pero queda enterrado porque no tienes la voz para poder comunicarlo. Aparte, la voz debe ser no solo cuidada, sino tratada también. Debemos tratar la voz. Hay ejercicios para hacer. Yo ahora voy a recomendar una parte de un libro, el libro de Shane Crane, El Sermón Eficaz. Tiene el apéndice B, tiene una parte para poder tratar la voz, el tratamiento de la voz, ¿sí? Para poder cuidar la voz. A veces hay expositores que tienen que realizar exposiciones eh, de varias veces durante el día, 2 o 3 veces al día. Necesitamos tener un cuidado de la voz y necesitamos tener técnicas que nos ayuden. No todos tenemos la facilidad de contar con un fonoaudiólogo o con alguna persona que nos ayude, que haya estudiado música también, ¿sí? Pero debemos buscar ayuda para poder mejorar, educar nuestra voz, para poder educarla, para no sufrir daños en las cuerdas vocales o también no sufrir daños cuando tenemos que ir a exponer. Aprender a modular la voz sería el segundo. Esto quiere decir que no tenemos necesidad de gritar para que la gente entienda. Debemos saber cuál es el timbre de voz que debemos o el volumen de voz que debemos usar en la congregación para que la gente nos escuche. Y ahora contamos con medios electrónicos, ¿sí? Contamos con medios como el micrófono, contamos con parlantes, generalmente digo, no todos, pero la mayoría, y no necesitamos exigirnos tanto. Por tanto, no es necesario gritar, mis hermanos, en el púlpito, no es necesario alzar demasiado la voz. Debemos cuidarla, debemos saber cuándo debemos elevar el tono de voz y cuándo no. ¿Sí? No digo hacer una exposición monótona, pero sí debemos saber cuándo subir el volumen de nuestra voz para exponer y cuándo no. Saber los momentos de pausa, saber las tonalidades, saber cuándo bajar, cuándo subir, cuándo hablar pausadamente, cuándo elevar el ritmo del fraseo hacia el clímax. Son ejercicios que debemos hacer antes de ir a predicar. Son ejercicios que debemos hacer durante la semana. ¿Sí? Acá subrayé en rojo, verdades preciosas en extremo se pueden perder mucho de su mérito por ser expresadas en un tono monótono de voz. He escuchado grandes predicadores, pero que tienen un tono monótono de voz. ¿Qué pasa? La gente no presta atención, ¿sí? Si tenemos que hablar de, por ejemplo, de que Dios es poder, si queremos recalcar la palabra poder, necesitamos ahí elevar el tono de voz, no decir Dios es poder. Le decimos Dios es poder. Entonces, uno al elevar la voz, la gente entiende que hay algo importante que decir. Cuando uno pausa también, es importante porque está marcando algo importante que está por venir, ¿sí? Entonces, hay un caso, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice que Dios es amor. Si usted lo dice rápido, lo frasea rápido, Dios es amor, está diciendo, la gente escucharía Dios es amor.
Pero si usted dice Dios es amor, la gente entendería bien lo que usted está diciendo sobre el texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Fíjense cómo la pausa y también lo que quiere marcar usted con la voz tiene mucho que ver. Si su mensaje se basa en presentar un atributo de Dios, como el amor, usted diría, Dios es amor. Si usted quiere recalcar sobre el amor de Dios, diría usted, Dios es amor. Entonces usted está marcando con la voz, ¿sí? Lo que realmente tienen como objetivo en la exposición. Hablar claramente, eso es fundamental. Es necesario que el predicador eh, no sea una persona muy acelerada a la hora en el momento de exponer, ¿sí? Hay muchos ejercicios para mejorar la claridad del mensaje. Por ejemplo, uno de los ejercicios que yo utilizo y que utilicé por mucho tiempo para poder educarme en poder hablar precisamente a la hora de exponer y de controlar mi vocabulario y controlar la forma de expresarme, es poner un lápiz y apretarlo con los dientes y empezar a leer la Biblia, ¿sí? Poner un lápiz de forma horizontal, pasarlo por mi boca y empezar a leer la Biblia. Y eso ayuda a ubicar la lengua, a ubicar los labios, a leer pausado y a leer bien. Y eso te ayuda a hablar claramente, a no estar hablando tan apresurado que la gente no sepa lo que estás diciendo. Así que es muy importante eso, mis hermanos. Eh, un autor eh, bíblico compartió lo siguiente con respecto a la voz también, hablando de Spurgeon, dijo, igualmente reprensible es aquella habla lúgubre en la cual un hombre no hace uso de sus labios, sino imita un ventríloco. Los tonos sepulcrales pueden preparar a un hombre para que sirva de comisarios de entierros, pero Lázaro no se resucita con gemidos roncos. Lo que está diciendo acá es que para que la palabra tenga impacto sobre la congregación, es necesario hablar claro. Es necesario hablar claro, es necesario modular la voz, es necesario hacer las pausas, es necesario saber cuándo bajar, cuándo elevar el volumen de voz, cuándo mantener un ritmo de fraseo. Eso es algo que nosotros debemos educar para poder predicar, para exponer mejor el texto. Esto tiene que ver con la retórica, con la elocuencia. Esto tiene que ver con lo que nosotros debemos presentar y embellecer el mensaje ya preparado de antemano la parte técnica, lo que sería de la observación exegética y homiléticamente. Utiliza tu voz equilibradamente. Recuerda que nuestra voz es parte de la administración que Dios nos da para que cuidemos. Esfuérzate en los momentos necesarios del sermón. No fatigues tu voz si no es necesario. Y presten atención a este ejemplo. La tinta es necesaria para escribir, pero si volteáis la botella de tinta sobre un pliego de papel, no le comunicáis ningún significado con esto. Lo mismo sucede con el sonido. Este es como la tinta, pero se necesita una gran cantidad, no se necesita una gran cantidad, sino un buen uso de él para producir una impresión inteligible, o sea, que se pueda entender al oído, ¿sí? O sea que debemos ser equilibrados en el uso de la voz, debemos saber cómo modular, debemos saber cuándo bajar, cuándo subir el volumen, debemos pausar, debemos saber cuándo el fraseo debe acelerarse hacia un clímax. Eso todo debemos educarlo, debemos hacer los ejercicios para tener claridad a la hora de exponer. Debemos también prestar atención al cuidado que hacemos con lo que ingerimos. Si ingerimos bebidas calientes y después frías, que nos pueden generar lastimar la voz, ¿sí? Aunque alguno puede tener problemas de voz
por genética, en ese caso, bueno, son cosas de la genética, pero el que no tiene ese problema debe cuidar la voz. Recomiendo leer el capítulo 7 del libro El Sermón Eficaz de Shane Crane y el apéndice B que trata sobre la voz. El capítulo 7 nos da un montón de instrucciones precisas sobre la voz, ¿sí? Y el apéndice B nos da ejercicios prácticos sobre cómo tratar la voz, cómo hacer la respiración diafragmática, cómo poder hacer el fraseo, cómo en cierta manera también el libro ahí te muestra cómo mover los labios, ¿sí? A la hora de hablar y cuáles son las frases que hay que decir para ir articulando y agilizando nuestra boca para poder estar preparados para presentar el sermón. Así que recomiendo leer el capítulo 7 del libro El Sermón Eficaz de Shane Crane y el apéndice B que trata sobre la voz. Así que hemos hablado sobre hablar equilibradamente, cuidar la voz, debemos saber cuándo pausar, cuándo no, debemos también ser equilibrados a la hora de utilizarla, debemos saber cuándo acelerar, cuándo frasear más rápido, cuándo frasear más lento, cuándo hacer pausas, todo esto es importante. El humor. Muchos predicadores tienen un buen sentido del humor. El hecho es que el humor no opaque la verdad de Dios, no profane lo sagrado, ¿sí? El humor es un tema de interés, pues hay en el círculo de los expositores interrogantes con respecto a esto. Yo creo que el humor a veces es bueno, despierta a la congregación, pero debe ser genuino. Debe ser un humor que nazca del predicador, no debe ser inventado. Y también es importante saber que Jesús usó ironía, pero para hacer entender a la gente las verdades que él tenía para compartirles, pero no era sarcasmo que dañaba a la gente, ¿sí? El humor puede servir siempre y cuando sea genuino y no inventado, y siempre y cuando no profane lo sagrado. El objetivo del humor no es el daño, porque muchas veces se usa el humor y se daña, sino es para dar la verdad y solamente la verdad y desenmascarar el error. Debe estar seguro el que tiene humor cuándo usarlo y que la gente sepa sobre todas las cosas que usted está comprometido con la verdad. Si su interés es solo divertir para que el mensaje, la gente pueda prestar atención al mensaje, no llegará al corazón de la gente. Pero si usted está comprometido con la verdad, la gente entenderá que solo usó el humor solo porque estaba dentro del propósito del mensaje y era un humor centrado en las verdades que estaba diciendo. Hay una frase de Richard Baxter que dice que fue clarificadora con respecto al humor en el púlpito. Sea lo que sea que hagan, dejen ver a la gente que su intención es seria. No se puede penetrar los corazones humanos cuando se bromea con ellos. La gente se da cuenta claramente cuando uno está hablando con seriedad de la palabra de Dios y utiliza el humor. Y la gente se da cuenta cuando uno está hablando de la palabra de Dios y está haciendo chistes o está usando el humor solamente para tratar de captar la atención de la gente. En ese momento la gente le deja de prestar atención. Por lo tanto, debemos estar comprometidos a la hora de exponer y el humor es una parte de la exposición, puede ser, pero tiene que ser con un compromiso sincero con la verdad. El bufón clerical, que echa mano de las cosas más sagradas y profana todo lo que toca, un bufón irresponsable, como ese se dice, nunca ha comprendido que el humor es algo muy distinto a la frivolidad. Quiere decir que no está usando el humor como la herramienta para captar la atención de la gente. No, eso no es para un predicador, mis hermanos.
Para eso está el teatro, para eso está la cultura, puede utilizarlo en otro lugar, pero no en el púlpito, no en el altar de Dios. Yo creo que el humor debe ser utilizado comprometido con la verdad y en una forma donde la gente sepa que uno está realmente comprometido con la iglesia, con el mensaje y principalmente con Dios. Breves consideraciones en la retórica. Esto quería compartirles con ustedes. También estuve esta semana leyendo y que me pareció muy importante para anexarlo. La retórica es lo que embellece el mensaje, lo que le da también persuasión al mensaje. Y les invito a considerar algunos puntos. Por ejemplo, la retórica se alimenta también, por ejemplo, de metáforas comparativas que podemos usar dentro de las ilustraciones de los mensajes. Por ejemplo, en Proverbios 20:25 dice lo siguiente. Proverbios 20:25. Y esto es una metáfora comparativa. Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. ¿Sí? Y en Proverbios 11:22, Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, es una metáfora de comparación, que no, la persona que no tiene razón no tiene sentido. Es muy complicado que realmente pueda ser de bendición. La antítesis, por ejemplo, al que no cometió pecado, por nosotros los hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:21. Antítesis podemos usar también figuras de reiteración, por ejemplo, fíjense esta frase, y hay otras frases. Esta frase es del libro de Samuel Vila: Abraham lloró por Sara, lloró José cuando se arrepintieron sus hermanos, lloró Jeremías la condición apóstata de su patria, lloró David la ruina de Absalón, lloró Pedro su dolorosa caída, lloró la pecadora a los pies del Señor, lloraron los reyes las pérdidas de sus tronos, y lloró nuestro Salvador consagrando las lágrimas como un privilegiado cristiano. Uno puede usar figuras de reiteración al principio y al final de las frases para apuntalar a algo que quiere expresar. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del gemir, del lloro, ¿sí? Fíjense cómo se repite en esta frase y cómo lo hace incisivo el autor, ¿sí? Las figuras de reiteración también se usan en la retórica y la puede usar también en el mensaje que va a predicar. La muletilla, es bueno tener en cuenta y observarse y escucharse muchas veces, porque uno tiene una muletilla a veces. Algunas personas siempre están diciendo gloria a Dios, ¿sí? Porque Dios dice que debemos arrepentirnos, gloria a Dios, porque Dios dice que debemos buscar ser una nueva criatura, gloria a Dios, porque Dios dice que debemos santificarnos, gloria a Dios, y en realidad está quitando el sentido del mensaje. O por ejemplo, cuando uno está hablando y dice, entonces uno se da cuenta la gente de que no está preparado, y esa muletilla a veces le hace perder el sentido, o la palabra entonces, o cualquier otra palabra que uno tenga como muletilla. Hay que tratar de controlar ese aspecto que muchas veces nos puede jugar una mala pasada en la exposición del mensaje. La velocidad de dicción y las pausas son muy importantes. Debemos saber hacer las pausas. No debemos hablar apresuradamente que la gente no entienda. Los alumnos que se están preparando, generalmente en maestría en divinidad, en doctorado, capaz que leen muy rápido y seguramente ahora ya pueden aprender a leer muy rápido y pueden hablar muy rápido. Pero en la exposición debemos manejar la velocidad de dicción, porque si hablamos muy rápido, la gente no está acostumbrada a la velocidad de dicción, entonces puede perder lo más bello del mensaje. Debemos tratar de controlarnos en la velocidad de dicción y en las pausas. Así que
Consideraciones en la retórica, podemos usar metáforas comparativas, antítesis, otras metáforas como la sal y la luz, que enseña que usa Jesús, como la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, figuras de reiteración, debemos tener en cuenta las muletillas, la velocidad de dicción y las pausas. Por ejemplo, pausas en el texto y claridad al hablar. Aquí tenemos Mateo 11:28. Fíjense que yo lo voy a leer y cómo suena de una manera y de otra. Yo lo voy a leer rápido primero. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Fíjense cómo lo leí. Fíjense que no se puede captar la intención. Ahora, si yo lo leo con las pausas, que también lo podría hacer en mis textos escritos, marcarlo, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cambió, y van a ver que si ustedes practican las pausas, tanto ligeras como las pausas más largas, también la predicación será mucho más efectiva, ¿sí? Se entenderá mucho mejor la exposición. Y acá está el pasaje que yo compartí hoy con ustedes en 1 Juan 4:8. Si digo Dios es amor, nótese la diferencia en el texto tan breve, si se pronuncian las 3 palabras de corrido sin hacer la pausa que se indica, y si se pone antes del verbo es una pausa, en tal caso la solemne frase perderá sentido, porque sobre todo los oyentes de los últimos asientos la percibirán como Dios es amor, expresión sin significado alguno. Pero si yo digo Dios es amor, la gente va a entender, ¿sí? Para mayor aprendizaje, leer lecciones 14 y 15 del libro de homilética de Samuel Vila, que ahí están estos ejemplos también, para poder ver cómo se pausan, ¿sí?, las frases y cómo poder hacerlo uno también. Y como último punto ya, para que ustedes puedan utilizar en caso de que hagan un grupo donde se quieran ayudar y compartir. Generalmente es bueno tener grupos donde los pastores o los hermanos se evalúen a la hora de predicar. Es bueno que usted pueda tener esto, ¿sí? Para evaluar a los predicadores, el libro de Samuel Vila tiene en las páginas 226 y 227 cómo evaluar un mensaje. Y el libro de Rames Richard, La predicación es positiva, tiene el apéndice 11, cómo evaluar el mensaje. Así que lo puede utilizar estas evaluaciones y es de mucha bendición poder hacerlo con hermanos en Cristo para mejorar. Yo lo he hecho con los hermanos ancianos de la iglesia y nos hemos ayudado mutuamente, y también lo he hecho con mis compañeros en el ministerio y también nos ha sido de mucha bendición. Le dejo esto como algo que también puede serle de mucha ayuda. En conclusión, vimos la importancia de un cronograma de mensaje de predicación, la voz, su uso, cuidado, tonalidad y rítmica, el uso del humor y sus cuidados, y breves consideraciones en la retórica, ¿sí? Hasta aquí sería la lección número 8 y ya estaríamos concluyendo lo que sería la parte audiovisual de introducción a la predicación bíblica.